Muy bien, pues bienvenidos una vez más, mis hermanos. Me da gusto que estén aquí en este día recibiendo esta clase presencial y para los hermanos que van a tener esta grabación, pues siéntanse también incorporados, que pensamos en ustedes. Muchos de nuestros hermanos, dos hermanos me comunicaron que tenían la imposibilidad de conectarse en esta tarde, que frecuentan estar aquí. Este, y los demás que lo ven remotamente en sus propios horarios y tiempos, bueno, también les damos las gracias de que hagan este esfuerzo. Esperamos que sus lecturas vayan alimentando su fe y pues sí extraño, ¿verdad? Quizá abrir un buen debate. Hoy voy a hacer el intento de debatir un poco nuestro concepto de Dios. Espero Espero que pueda ser interesante y si así vamos a comenzar la clase. Y si tuviesen preguntas después, saben que estoy a toda disponibilidad. Va a ser una clase de 2 horas porque vamos a terminar temprano ya que nuestro estimado seminario tiene después charlas muy importantísimas a nuestro tiempo, entonces vamos a dar prioridad también a eso. Entonces también vamos a hablar de la revelación de Dios. Vamos a hablar de la revelación de Dios. Quizá, hermanos, tengo que decirlo hasta este momento, espero que ninguno se haya incomodado. Bueno, al menos nadie me lo ha hecho saber de las referencias bibliográficas que seleccioné, las tres de ellas, con tintes, ¿verdad? O trasfondos de la estudios católicos. Sin embargo, hermanos, me parece que eh, no sé otra manera que decirlo, pero lo voy a decir así, muy simple, de que nos llevan ventaja, hermanos. ¿Por qué? Porque han tenido al paso del tiempo y de la historia más recursos y sobre todo que no tenemos que obviar o dejar al olvido todo ese tiempo que ellos tuvieron, dicen por acá en México, la sartén por el mango, el mango por la sartén, algo así decimos, ¿no? Que ellos tuvieron mucho el control del pensamiento humano y muchos de los escritos y aportes de grandes pensadores pues hasta yo soy de la creencia que siguen ellos reservándose el derecho de grandes escritos que contribuyeron a la humanidad y que el clero católico se conserva solamente para ellos mismos. Entonces no lo comparten. No es propiedad de ellos, sin embargo, ellos se adueñaron a la fuerza y sobre todo por la opresión. Entonces, por ejemplo, uno de los libros del sábado más hermoso que yo he leído es el de eh, El reposo divino para la inquietud humana, así se llama el libro. El reposo divino para la inquietud humana. Y es un adventista que resulta nada menos y nada más que se metió a las bibliotecas de los católicos en Roma y extrajo documentos privados de grandes contribuciones hacia la creencia del sábado, pero, pero que estaban ocultos. Entonces, en ese sentido, nosotros pues tenemos a veces una idea muy rígida de decir, no, pues es un escritor católico, decimos, no, no hay que leerlo, ¿verdad? Tiene una otra manera de pensar, tiene otra inclinación hacia las cosas. Bueno, sí, sí, pero no del todo, ¿verdad? No del todo porque también sabemos que tienen recursos que hay que nosotros poner atención y leen otro material del que nosotros tenemos acceso, si lo pudiera resumir así de simple. Entonces, hermanos, el profesor José María y el profesor Justo L. González, bueno, hacen estas contribuciones, de las cuales nos hacen meditar.
Entonces, antes de iniciar, eh, vamos a hacer una oración. Yo tengo una presentación también que compartir con ustedes, pero vamos a abrir un poquito el debate. Esperamos que Juan Macri nos pueda ayudar a hacer una oración. ¿Qué te parece, hermano? ¿No? ¿Te gustaría? Haces una oración, nos presentas a Dios y comenzamos con un debate y después vemos una presentación. Perfecto. Y invito a que inclinemos nuestros rostros, hermanos. Padre bendito, Señor, tú que habitas en las moradas celestiales, te damos gracias por la vida, por la salud, por un día más que tú nos has regalado. Te pedimos, Señor, que en este estudio, Señor, tú estés guiándonos a cada uno, Señor, hacia conocer más de ti, a conocer más de los designios que tú tienes para nosotros y para toda la humanidad. También te pedimos que tú bendigas la vida del pastor que nos está dirigiendo, darles palabra y a nosotros también ábrenos los sentidos espirituales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Bueno, hermanos, pues espero que hasta este momento nuestras lecturas nos estén gustando. Yo quisiera crear solamente una polémica, porque en eso se basa la polémica. Antes de estructurar la teología, hermanos, antes de organizarla, la teología, nosotros tenemos que aprender a responder cuestionamientos básicos. Entonces, ¿la teología la explicamos en un lenguaje humano, hermanos? ¿O, o cómo la explicamos? Porque si es en un lenguaje humano, está muy entredicho nuestra respuesta o nuestra comprensión acerca de Dios, pero según las lecturas que hemos tenido de la revelación de Dios, ¿qué les deja a ustedes, hermanos? ¿Es realmente la revelación de Dios se da solamente en un lenguaje humano o se da en una revelación divina? Ustedes que este es uno de los planteamientos que, que nuestro escritor eh, eh, María eh, Rovira nos plantea. Entonces, vamos a cuestionarnos un poquito nuestra fe. Este, ¿La compartimos de esa manera o no la compartimos? Perdón, ¿la comprendemos de esa manera o no? Porque porque si decimos que la teología solamente se da en un lenguaje humano, estamos acabados, hermanos. Bueno, es mi impresión o mi comprensión. ¿O cómo ustedes creen que revelamos a Dios? ¿En un lenguaje, en una revelación humana o en, en una revelación divina? ¿Alguien quisiera comentar algo de las lecturas que tuvimos? O si tuviesen alguna pregunta, bueno, los que estamos disponibles para participar en esta clase, no me gustaría silenciarlos, sino que a lo mejor tienen una pregunta, hermano, por favor, de dónde estoy comentando? Puedo dar la referencia. Vimos, por ejemplo, los temas de teología y teologías, ¿verdad? Lecturas que hasta el momento hemos ya comprendido. ¿Por qué existe una teología? De hecho, se hace un planteamiento entre creer y saber, algo Claro. que a lo mejor nunca nosotros nos hemos imaginado, pero hay gente que se ha sentado de decir, bueno, es muy diferente creer y saber, Claro. ¿verdad? Sí, con respecto, ¿puedo? Adelante, por Mm. favor, pastor. Sí, el escritor plantea eh, este tema, bueno, que es casi imposible describir, diríamos, a Dios, describir su divinidad a través de palabras humanas, ¿no es cierto? Eso lo plantea. Eh, pero después, bueno, en la misma lectura que tuvimos más adelante, bueno, podemos ver que sí, eh, Dios utiliza el lenguaje a través de la historia, ¿no es cierto? Muchos acontecimientos concluyendo en Cristo Jesús como esa evidencia, diríamos, central
donde se muestra no solamente en palabras, sino en amor en la práctica directa, ¿no es cierto? Yo lo vi, la verdad que me hizo pensar mucho qué escaso que es nuestra comunicación, qué mezquina que es. Y bueno, no alcancé a descubrir en profundidad cuando él habla de, de comunicar a Dios, que es imposible, dice él, ¿no? A través del lenguaje humano. No podría explicar mucho más que eso, pero sí para mí es un consuelo poderlo entender a través de ese lenguaje que nosotros conocemos. Así que igualmente Dios se comunica, ese verbo se comunica y se hace entender y se hace conocer. Y la iniciativa es de Dios. Así que como Él lo haga, en mi conclusión muy simple, lo acepto. Y bueno, y la contribución de la fe me hizo mucho ruido también, que finalmente ella es necesaria al momento de encontrarnos con la palabra, que ya finalmente estamos invitados por la fe, nos conectamos y bueno, empezamos a ver la palabra como, como ese texto sagrado, como ese texto superior a todos los demás, ¿no? Eh, bueno, en mi humilde apreciación. Excelente, hermano, excelente, porque de ahí es una de las ideas y frases que yo tomé en mi vida como un tesoro para poder explicar a Dios y nos las regala este autor, porque él va a decir y va a concretar con lo que usted está diciendo que entonces la teología es la ciencia de Dios. Es la ciencia de Dios. O sea, le da una vuelta, decimos en medio, a la tortilla, ¿no? Le damos una vuelta porque este, si es que, si es que a Dios le plació revelarse por medio del lenguaje humano y, entre paréntesis, llegar a decir que Dios es una creación humana, o sea, el humano lo creó a Dios, ¿verdad? Por una necesidad, como llegan a ver tantos eh, en el ámbito de los psiquiatras, este, se me fue ahorita el término de los que estudian el comportamiento y la mente eh, del ser humano. Bueno, ellos Psicólogo. empiezan, ¿cómo, Los hermano? psicólogos. Sí, los psicólogos, estoy buscando el siguiente paso después de la psicología. Este, ahorita se me viene que ha sido muy popular y ha sido como un boom, una explosión. Este, y nada más eso entre paréntesis, la creación de Dios es creado por el ser humano, pero ¿cómo entonces explicamos que a Dios le plació revelarse por el lenguaje humano, por el mismo ser humano? Entonces, esa es realmente una herramienta que nosotros podemos entender de que, de que Dios eh, se ha valido de la teología para que el hombre no solamente crea, pueda creer por fe, pero sino también se convierta en alguien que pueda eh, aprender, conocer, saber, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hermanos, este, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra encomienda. Y nosotros como estudiantes, hermanos, nos tenemos que reconocer eh, afirmativamente como los que trabajamos la teología, los que hacemos teología, ¿verdad? No lo quiero decir así para que, sin el contexto del que estamos manejando en nuestros libros, pero no nos sirve solamente el creer. Obviamente tenemos las maravillosas referencias bíblicas que Dios solamente el que cree y sea bautizado, ese será salvo. Que lo creemos y lo consideramos así. Pero también no solamente basta con el creer, sino tenemos que saber.
¿verdad? Cómo este Dios se ha manifestado en un lenguaje humano, pero que no ha sido totalmente creación humana, ¿verdad? Se ha valido, le ha gustado, le plació y lo toma Dios a la teología como la ciencia para manifestarse y revelarse. Entonces, en ese planteamiento, ¿verdad? Nos tenemos que preguntar si realmente al momento de que hablamos de Dios, yo no quiero decir desde nuestros púlpitos, queridos hermanos, porque sería triste que solamente desde nuestros púlpitos estemos usando un espacio para, para dar una validación de una creencia. No, no, nosotros tenemos ahora otro planteamiento más abierto, más extenso, una visión más expuesta a un mundo de una comprensión que Dios sigue moviéndose, hermanos, para comenzar, de muchas maneras, pero en muchos lugares, ¿verdad? Nuestras apologías bíblicas, nuestros estudios bíblicos, nuestra exégesis bíblica, ahora sí que aplicamos en la iglesia, también tiene que pasar por este proceso de validación, ¿verdad? De qué entendemos por Dios, Dios cómo se ha revelado, Dios cómo le ha placido manifestarse y cómo Él también ha usado de todo el intelecto humano, de todo el intelecto humano para, para, para revelarse. Ahora, si es que nosotros descansamos totalmente en la bella conclusión de que es Cristo Jesús, es Cristo el Señor, ¿verdad? No solamente lo que yo les pedía que apuntaran, no solamente ese Jesús histórico, sino el Cristo de la fe, el Cristo de la fe. Si en todo, si en ellos, si en él descansa nuestra maravillosa conclusión que ahí está toda la revelación de Dios, también tenemos que defenderla, también tenemos que explicarla, también tenemos que hacer el planteamiento, ¿verdad? Entonces, nuestra fe es exigida de esa manera, hermanos. Um, Quisiera también comentar, ¿verdad? Nuestra comprensión denme un segundo, estoy aquí llegando, de algo que debe de sonar muy interesante, porque esta puerta de entrada de la teología nos va a llevar también ahora a la comprensión de la teología bíblica y de la teología sistemática. La teología sistemática también tiene, como yo lo dije al principio de nuestra clase de teología, tiene que ser reinventada, hermanos, tiene que ser renovada nuestra teología, la definición de teología sistemática, porque si al hombre le pareció bien estructurar la comprensión de un Dios, ¿verdad? Organizarlo en categorías, en funciones, en entendimientos y en métodos, bueno, um, eh, no es el todo. Sin embargo, el estudiante en teología tiene que hacer la función de entrar a la teología sistemática, pero reinventarla, renovarla y así mismo refrescarla con nuestros planteamientos y preguntas, porque así como también vimos la referencia de qué es Dios, bueno, ¿qué es Dios? ¿Qué realmente es Dios? ¿Cómo se manifiesta ese Dios y cómo se presenta ante la humanidad? Bueno, la teología sistemática, teníamos un comentario que yo de manera, hermanos, muy eh, directa, les vuelvo a decir que vuelvan a hacer esa lectura más adelante, después de esta clase, acerca del comentario de la teología sistemática, ¿verdad? Habrá algunos que les interese después ya estructurar todo el planteamiento general de la teología. Bueno, la teología sistemática hace ese trabajo, hace ese trabajo. Y yo sé que quienes después de esta clase estén interesados en ello, bueno, les va a ser de mucho provecho entrar a materia
con los comentarios que tuvimos en una de nuestras lecturas, ¿verdad? De teología y teologías. Teología y teologías. Muy bien. Entonces, quiero hacer nada más otro apunte antes de entrar a nuestras diapositivas. Pero si alguien también quiere comentar algo, aquí está el espacio. Mi hermana María Anela, también mi hermano Juan. Aquí estamos. Por cierto, aprovecho, hermana, ¿cómo le pareció ahora la lectura un poco más relajada? ¿Pudo desafiarse un poco más o pudo también interesarse? Sí, la comprendí mucho mejor porque estuve buscando esas palabras difíciles, a ver qué es lo que querían decir, entonces lo volví a leer otra vez y es como que lo pude seguir a la lectura, ¿sí? Muy interesante. No sé si recibió el informe que hice, pero bueno, ahí expresé lo que entendí, a ver si estoy bien o no. No, Pero gracias, hermana. Por eso quería escuchar de su viva voz, porque muchos también de nuestros hermanos que nos siguen en diferentes horarios, bueno, pues ellos tienen que no desesperarse tampoco y no verlo tampoco como algo que es difícil, sino que uno lo mismo lo puede ir estructurando también. Gracias, hermana. Y saben qué? Que hay apuntes, hermanos, que tienen que ser, decimos en México, de cabecera. Uno las tiene que tener siempre el dato, el interés de cómo es nuestra interpretación de Dios. Miren, yo realmente, una de las cosas que confronté mi fe y mi vida, es hasta qué punto realmente abusó el pueblo de Israel de la revelación de Dios. De que abusó, hermanos. De que a Dios le plació que abusara a Israel de su propio entendimiento de Dios, de Yahvé, o de ese tetagramatón, ¿verdad? Que simplemente ellos codificaron a Dios, ¿verdad? Para que nadie más pudiera tener acceso a esa revelación. Bueno, ¿cómo entonces, verdad, podemos adentrarnos a una revelación de un pueblo en específico, pero que además Dios siempre daba indicios y claves de que Él estaba interesado en toda la humanidad, en toda la humanidad, en toda la creación? La creación misma entera era un proyecto de Él, ¿verdad? Entonces, la Biblia, así como es explicada así como se nos explicó desde nuestras iglesias, ¿verdad? Había un comentario del profesor José María acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios. Lo voy a buscar solamente para compartir, porque me parece que tiene que ser un apunte de cabecera, tiene que ser algo que nosotros siempre conozcamos, sepamos y la podamos entender. La revelación de Dios tiene lugar en la historia, me parece que es aquí en esta sección. Sí, ahora encontré. Ok. Tenemos entonces que sintetizar. Bienvenido, hermano Mario. Bienvenido, hermano. Estoy en la página, déjeme, 206
de solamente Introducción a la Teología del profesor José María Rovira, donde nos invita al final de esa página 206 que podemos sintetizar la revelación de Dios en tres grandes aspectos. Número uno, la revelación de Dios tiene lugar en la historia, pero no es la materialidad de los hechos la que nos revela a Dios. Dios se revela como el personal que ha podido provocar tal o cual hecho. Es interesante, hermanos. El cual toma su significación plena por su relación con el conjunto de la historia de la salvación. Esta revelación, más que imaginarse como una serie de teofanías, que la Biblia, hermanos, está desafiada de ello, hermanos. Eso ya después, cuando ustedes, quienes se han llevado ya una materia más en forma de teología del Antiguo Testamento, esto van a leer y van a leer y van a leer y van a leer y no va a haber fin. Pero dice, esta revelación, más que imaginarse como una serie de teofanías, habrá de concebirlas o de concebirla como el descubrimiento de la acción de Dios a través de los acontecimientos. No hay Dios sin historia, hermanos, en otras palabras. No se puede entender a Dios sin la historia. Ahí hay grande responsabilidad también de nuestra parte. Ahora, dice el punto número 2. Dice, la historia del Antiguo Testamento no debe de entenderse como una serie de anécdotas o de hechos desligados unos de otros, sino como un proceso de maduración hacia una plenitud. Proceso que es provocado por la voluntad de Dios, la cual transparenta así su acción en el mundo. ¿Cómo es que decimos que Dios siempre está actuando? ¿Cómo es que decimos que Dios siempre está obrando? A través de este planteamiento. Número 3, el término de este proceso que la apocalíptica judía previó es la plenitud del hombre nuevo, Hijo del hombre y Mesías, en el cual se plasma toda la intención de Dios respecto del hombre. De allí la importancia decisiva de la encarnación y de la muerte y resurrección de Cristo, puesto que el conjunto de la historia puede contemplarse mejor desde su final anticipado que desde su principio. Aun que en el principio todas las cosas constaban ya en el logos de Dios, en esa palabra. Este decisivo final de la historia se anticipa o se manifiesta en prolepsis en la resurrección de Cristo. Ahí se revela con la mayor claridad la voluntad de Dios como amor universal, es decir, como Padre de Jesús y de todos los hombres. Miren, ¿cómo es que, no sé si han ustedes estudiado, a lo mejor yo espero que nadie la haya seleccionado, de uno de los personajes que vamos a hablar quizá al final de nuestro curso, pero de Josías. ¿Alguien ha escuchado de Josías? Bueno, resulta, hermanos, que nuestra comprensión también que tenemos de la historia bíblica fue un parteaguas que este hombre encontrara de entre los escombros la palabra de Dios. ¿Verdad? Aproximadamente entre los 600 y 700 antes de Cristo. Pero una palabra que ya estaba olvidada. Ya no, nadie la buscaba. ¿Y cómo empieza, verdad? Una vez más el trabajo del ser humano por buscar a Dios, de encontrarlo a Dios. Y si lo estoy poniendo en una forma tan simple, hermanos, es solamente para evidenciar que toda la escritura, ¿verdad?, tiene que recaer precisamente en la persona de Jesús, ¿verdad?
hasta hoy en día pudiéramos decir, hermanos, sin temor a equivocarnos, es que el ser humano no está más interesado en escuchar la historia de Jesús. La historia de Jesús es simplemente ya algo que sí puede causar un sensacionalismo, pero no hay nadie que realmente se estanque y vamos, se ancle, como el apóstol Pablo lo decía, ¿verdad? Dice, mi vida está anclada en el cielo, ¿no? Y de ahí amarrada y nadie me va a mover y todo está ahí, ¿verdad? En lo que Jesús hizo y ahora en donde Él está, ¿verdad? A la diestra del Padre. Es decir, nuestro trabajo, hermanos, nuestra formación es realmente cómo componer una teología que realmente lleve a despertar otra vez al ser humano en esto, en un tiempo que ya nadie está interesado en Dios, que ya nadie piensa en Dios, que su palabra está entre los escombros. ¿Cómo rescatar a través de las herramientas y de los recursos que nos empieza a regalar la teología, hermanos? Y para poder expresar, ¿verdad? Que es precisamente a través de la historia y del lenguaje humano que nosotros podemos una vez más resucitar. ¿Por qué no decirlo así? Resucitar una vez más con Cristo y volver a tomar la importancia decisiva de su encarnación, de su muerte y de su resurrección, ¿verdad? Que es simplemente una expresión mayor de la forma en que Dios se reveló y del lenguaje que le ha placido manifestarse. Entonces, hermanos, por eso también este proceso que vemos reflejado en las Escrituras tiene su completa validez en Jesucristo. En este tiempo también donde nadie, que hago de referencia del Antiguo Testamento, que ya nadie buscaba a Dios, que nadie, de hecho nadie visitaba el templo, estaba en ruinas, dicho sea de paso, cómo es el trabajo de increíble que cuando uno está más en problemas o en soledad o como el pueblo de Israel estuvo en cautiverio ajeno a todas sus creencias y expuesto totalmente, es donde empieza a darse el trabajo teológico, donde se empieza a desarrollar el trabajo teológico. Ahora, apuntes claros, hermanos, apuntes que deben de despertar mucho nuestra intención es que a partir de ese recobramiento de interés por la palabra de Dios que hace este hombre en esta referencia que hago del Antiguo Testamento, empieza una comprensión también nueva de la revelación de Dios, porque ya ahora no nos basta decir por qué el Pentateuco fue una revelación que viene a darse hasta después de los profetas, hasta después del cautiverio de los 70 años de Babilonia. Es de hecho, también debe de ser como un apunte para todos nosotros, que es precisamente en ese cautiverio de Babilonia, donde empieza a hacerse teología profundamente en la vida de ese mismo pueblo de Israel, porque tenían que explicar las cosas, tenía que haber un antes y un después de ese cautiverio. Y ahí empieza a nacer realmente la creación del Pentateuco, la manera en cómo empezaron a exigir su comprensión de Dios y cómo Dios se ha valido también de eso para llegar hasta nuestras vidas, hermanos. El proceso de la historia bíblica, el proceso de la humanidad misma, hermanos, tiene que ser siempre pincelazos, claves, zarpazos, ¿por qué no decirlo así? De que Dios ha querido comunicarse a la humanidad y que el ser humano es privilegiado por tener acercamiento a esa revelación. Nosotros mismos, hermanos, por más que defendemos nuestra fe, por más que defendemos una teología que es muy distintiva por aquellos que, no sé si todos pertenecemos a la Iglesia de Dios Séptimo Día, espero que sí. Si hubiese alguien más, se va a dar cuenta que hay muchas cosas, hermanos, que tenemos hoy en día que recobrar con fuerza,
simplemente refrescar y volver a impulsar hacia un futuro prometedor, hermanos. Que no solamente, hermanos, es la culminación de ver a Jesucristo una vez más en todo su esplendor y en toda su gloria y esa palabra revelada en su persona, sino que también, hermanos, es nuestro trabajo el que nos impulsa, hermanos, a provocar un futuro esperanzador en la vida de los seres humanos, que es nuestra vida, nuestra persona, la vida del ser humano, hermanos, la expresión para entender a Jesucristo revelado. Bueno, no me quiero adelantar, hermanos, porque estas presentaciones vamos a leer más al respecto, pero estos apuntes, hermanos, tienen que ser siempre de cabecera en nuestro entendimiento de la teología, ¿verdad? Entonces, por ahí haga sus apuntes y tómelo como una referencia personal y acuérdese que a los niveles que quisiésemos llegar, obviamente no podemos exigir que todos lleguemos ahí, ¿verdad? Es un trabajo muy discreto, muy personal, y también cuando se fusiona con una vida de oración, hermanos, es cuando Dios nos da el privilegio de poder interesarnos en compartir un mensaje así dentro de la iglesia, ¿verdad? Mientras tanto, es para respaldar, para fortificar, para pensar en aquello que ¿Saben cuál fue uno de mis últimos estudios que di por acá recientemente? Es que confronté y varios me dieron sus impresiones, algunas no tan buenas, pero algunas de ellas sí, es que uno de nuestros mayores errores en nuestra iglesia en particular, hermanos, es que hemos domesticado demasiado. Yo espero que muchos de ustedes estén interesados en escuchar. Tengo un audio, lo puedo compartir con ustedes, si no, después les paso mis redes sociales. Pero la manera en cómo hemos domesticado la fe, hermanos, nos ha privado de manifestaciones recientes de cómo Dios, y no me quiero ir muy rápido, ¿verdad? A decir algo que los deje con una percepción o comprensión incorrecta, pero a lo que me quiero referir, hermanos, es que la fe, hermanos, sigue teniendo su propia fuerza. La fe en Cristo Jesús sigue teniendo su propia naturaleza, su propia esencia. Cuando una persona nueva cree en Jesús, hermanos, y entrega su vida a Él, hermanos, esa percepción, cuando nosotros vemos, esa persona se convirtió a Cristo, ¿verdad? Vemos ese proceso de conversión, nos deja, hermanos, sin palabras muchas de las ocasiones. El mismo Pablo es la referencia, hermanos, en el capítulo 9 de los Hechos, ¿no? Nadie lo quería ver, hermano, nadie se le quería acercar. Y todos los que domesticaban la fe, aunque habían sido ya pocos años, bueno, no les quiero predicar, ¿verdad? Esa tampoco es mi intención. Pero aquellos que ya habían, es que les quiero dar tesoros en mi vida, hermanos, y yo sé, ¿saben qué? Lo voy a hacer individualmente, hermanos, les voy a hacer llegar cosas, porque me parece que hay de mucho que tomar. Voy a solamente resumir que en la experiencia misma de Pablo, hermanos, la fe a pocos años de la partida de Jesús, a pocos momentos de la vida de Jesús, se domesticó la fe. Y la fe no tiene que ser domesticada, no tiene que ser, sí me explico con domesticar, es como cuando algo nuevo traigo a mi casa,
la meto a mi casa, de ahí, doméstico, y yo la pongo donde quiera, yo la pinto como quiera, yo pongo, puede ser un mueble, vamos a decir, pongo arriba de ese mueble lo que yo quiera, lo muevo de este cuarto al otro. A eso me refiero cuando domesticamos la fe. Y la fe tiene que escaparse de eso, hermanos. No, porque cuando en nuestra iglesia, hermanos, en nuestras experiencias, nos vamos a dar cuenta que viene alguien que se convierte a Cristo, ¿verdad? Y lo primero es estructurar su fe. Híjole, hermanos, eso de verdad, no sé, tenemos que plantearlo seriamente. Si estructurar la fe de una persona puede ser el trabajo más sencillo o más fácil o puede ser, no critico eso, pero en el proceso de estructurar su fe de un nuevo creyente, hermanos, se pierden de vista realmente contribuciones que se necesitan más que nunca dentro de la iglesia. Experiencias vivíficas, vivas de la fe. Experiencias que realmente, hermanos, nos lleven a explorar a Jesús. ¿Dónde anda Jesús? Siempre que voy a un concilio ministerial, pues no, es mi tercero aquí en Estados Unidos y Canadá, pero en México tuve la oportunidad de asistir también a otros tres concilios. Y una vez alguien muy, muy cercano a mí me dijo estas palabras. Dice, Yair, tú sabes que si Jesús estuviese con nosotros, ¿verdad? Es obviamente un razonamiento, se acepta. Tú sabes, si Jesús estuviera entre nosotros, Él no iría a los concilios, ¿verdad? De pastores, suministros. Y yo dije, a ver, ¿por qué? Dice, porque Él tendría más trabajo que hacer que simplemente, de hecho, sus enseñanzas y su predicación siempre fue en acción, no en palabra. Entonces, puede ser un comentario simple, hace muchos años que me lo dieron, hermanos, pero me hizo realmente replantear y en los últimos años de mi vida, en estos últimos 2, realmente me han hecho, bueno, ¿a qué tal grado también he domesticado mi fe? La he estructurado y a veces algo no está así, algo que no comprendo, algo que no entiendo, algo que no lo sé. Y luego vuelvo como a calibrarlo, ¿no? A ajustarlo donde pertenece, donde no se salga de lo que yo entiendo y de lo que yo comprendo, de lo que yo sé. Bueno, eso, hermanos, es a lo que yo me refiero también con no domesticar nuestra fe. Y hoy, en este tiempo, la fe de los seres humanos, hermanos, tiene tanto que enseñarnos. Y sí, la verdad, no, el otro parte de la historia es que no puedo engañarme a mí mismo, que sí hay exageraciones de la fe, pero que son construidas también por iglesias que manipulan cómo la fe tiene que desarrollarse. Ahora, Jesús tiene un trabajo tan grande, hermanos, que hacer. Sigue Él, hermanos, manifestándose de una manera tan hermosa. Y tenemos que buscarlo de esa manera. Por eso tiene que ser un trabajo seriamente que nos replanteemos si estamos domesticando nuestra fe o nuestra fe realmente nos está llevando a otro nivel de experimentar, hermanos, cómo Jesús está trabajando en las personas hoy en día. Si es que hemos tenido algún nuevo converso, alguien que se ha convertido, es el momento de observar, no tanto de decir, es el momento de observar, de ver lo que Dios está haciendo. Y sí, pues un acompañamiento, uno de los grandes aportes que hemos hecho
en el discipulado, en el entendimiento del discipulado, es que aquella persona que invita a una alma a convertirse a Cristo Jesús no termina su trabajo sino hasta que el Señor entienda cuándo, pero siempre uno hay que estar acompañando a una persona conversa. No es un trabajo, hermanos, que tenemos que dejar a la ligera de decir, bueno, pues yo te invité a la iglesia y ya escuchaste el mensaje, lo aceptaste, gloria a Dios, goodbye, buena suerte, ¿verdad? Tú adelante. No, no, porque el trabajo está inconcluso en nosotros. ¿Quién no nos va a decir que esa era la manera que Dios nos iba una vez más a hablar a nuestra vida para convertirnos? Porque la conversión, hermanos, si en el poderoso nombre de Cristo Jesús se da en una declaración de fe o en un acto público, también esta conversión se da día a día a día, hermanos. Todos los días yo me tengo que convencer a mí mismo que creo en algo, que creo en Cristo, que creo en este verbo de Dios, en este verbo encarnado, que si se revelaba en el antepasado, en el antiguo, siempre fue su manifestación de seguir revelándose. Ahora, después de así ese lapso que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo de 400 años, que en la teología se puede conocer como los 400 años de silencio de Dios, ¿verdad? Realmente, hermanos, tuvo que venir este Mesías ya en su plena expresión, hermanos, y en su plena manifestación para que el ser humano siga convirtiéndose. Y esa referencia solamente la culmino para no dejar cabos sueltos. Es el mismo Pedro. Pedro es el que nos enseña en el capítulo 21 de Juan, hermanos, es el que nos enseña que la conversión es diaria, hermano. No basta decir yo me convertí a Cristo en 1984, aunque es una referencia muy pertinente, ¿verdad? Pero, hermanos, todos los días nos convertimos a Él, hermanos. Todos los días nos convencemos. Tenemos convicciones nuevas de por qué creemos en Dios, de por qué creemos en su palabra y por qué reconocemos que es Jesucristo el método perfecto revelador de Dios. Muy bien, hermanos. Yo ya me emocioné. Vamos a tener un receso, hermanos. Un receso de 15 minutos. Nos vemos aquí después de las 5:15 y comenzamos entonces con la presentación. ¿Ok? Detenemos nuestra grabación, profesor.